Un bravo pueblo lo primero que tiene que hacer es subvertir el orden y por consiguiente no puede respetar la ley. ¿Cuándo empiezan los problemas para hablar del bravo pueblo? Y te lo pregunto, porque muchas veces se habla de la gesta, por ejemplo, con el caso 23 de enero, no, que el pueblo salió a las De acuerdo, calles mentira, a de acuerdo. celebrar y a tumbar al dictador Sí. que se fue, salió corriendo, dijo adiós y se montó en una avioneta. Porque la gente cree que ser bravo pueblo significa montarse en un caballo y sacar una espada y ponerse así en la Plaza Bolívar. No. ¿Cómo puede haber o decirse bravo pueblo cuando lo que veo cada vez saliendo a la calle es que pueden matar a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo? Las grandes manifestaciones que eran marejadas en la autopista, los gritos, el enfrentarse con la Guardia del Pueblo y con todos estos matones, formó parte de nuestra historia y de nuestra vida. Quizá entonces por primera vez se hacen buenas las letras del himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¿Eso tiene sentido? ¿Somos un bravo pueblo? Tiene sentido si lo dejas allí, pero agrégale lo que le sigue a la estrofa. La ley respetando la virtud y honor. Esa es la primera estrofa del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Bolivariana de un tiempo para acá. Bueno, pero en este momento estamos hoy en la República Bolivariana. Y es por consiguiente un símbolo de la patria. ¿Qué pasa con los símbolos de la patria? Los símbolos de la patria no se pueden criticar. Los símbolos de la patria están puestos en cualquier sociedad para la veneración y nada más que para la veneración. De manera que si es un disparate, su contenido no importa. Lo mismo pasa con el escudo y con la bandera nacional. Amarillo, azul y rojo, ¿por qué? Porque sí. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Los símbolos no pueden ser sometidos a crítica. Nos unen, forman el eje del conglomerado y están en las puertas de los edificios públicos, en los frontispicios desde la época griega. Ningún griego va a decir, pero ¿qué fue el escudo de Troya? No, y sobre todo los troyanos, eso no existe, esa posibilidad de discutir eso. Porque son parte de la rutina y de la reverencia de cualquier sociedad. Claro, pero más allá de eso. Pero más allá de eso... ¿Somos un bravo pueblo o solamente en la letra del himno nacional? Pues probablemente solamente en la letra del himno nacional. Repito, no se puede criticar el símbolo patrio, pero el símbolo patrio es mitológico, crea mitos. Y a estas alturas de la historia uno puede hablar de los mitos y ver cómo esos mitos influyen en un entendimiento de la vida. Nosotros suponemos o sentimos que somos parte del bravo pueblo. ¿Por qué? Porque lo dice el himno nacional. Se supone que nosotros somos parte de un pueblo rico, descendientes de un pueblo rico, porque lo dice el escudo. Lo vemos en el escudo cuando salen de las cornucopias, las riquezas de la tierra sin ningún tipo de trabajo. Entonces, antes de tú nacer, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo, desde el año 11 del siglo XIX, están jurando que somos así. Entonces ese es el problema que pasa con los símbolos y es bueno que la gente lo entienda que es así. Ahora, eso no significa que transmitan disparates o que planteen situaciones que es necesario o que son necesarias y aclaratorias. El bravo pueblo. En primer lugar, la continuación de la primera estrofa, que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. No se puede hacer. Un bravo pueblo lo primero que tiene que hacer es subvertir el orden y por consiguiente no puede respetar la ley. ¿Qué hacen los protagonistas del bravo pueblo en 1811? Burlarse de la ley, al demonio la legislación de India, que se vaya al demonio al rey. Entonces, ¿cómo es eso de respetando la ley, respetando? Eso es un disparate terrible. Entonces, entienda la gente cómo, a pesar de que sea un símbolo patrio, hay que decir un poco las incongruencias y las dificultades de su entendimiento si uno lo mira con racionalidad. ¿Cuándo sí fuimos bravo pueblo y cuándo quizás nos hicimos más? Bueno, no sé si la palabra sea cobarde, pero no esa efervescencia o ese quizás talante luchador que se ha podido ver en momentos históricos en otras naciones. Nosotros hicimos, o nuestros ascendientes hicieron la guerra de independencia y la ganaron. Y la guerra de independencia fue eso, una guerra, una matachina. O me matas tú o me mato yo. Para matar al prójimo, para matar al enemigo, al adversario, yo tengo que demostrar arrojo, coraje físico, valentía. Entonces, de esa perspectiva, sí se puede hablar de un bravo pueblo. Pero entonces tendríamos que partirlo en dos mitades, porque había una parte del pueblo que apoyaba a la república y una parte bastante considerable que apoyaba a la realeza.
a la corona, pues a Fernando VII. ¿Cuál de los dos forma el bravo pueblo? ¿Los republicanos o los realistas? Un problema que hay allí. Entonces, estamos, como se trata de un símbolo patrio, excluyendo a los realistas. El bravo pueblo es únicamente formado por los vencedores. Luego hay las guerras del siglo XIX. Ahí es más complicada la cosa. El siglo XIX fue un siglo muy guerrero, muy bélico. Eso significa que la gente era brava, que el bravo pueblo... ¿Qué es un bravo pueblo? De acuerdo con el espíritu del himno, aquel que se inmola por principios inmarcesibles y fundamentales, como dice el himno de Colombia, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Allí hay problemas de interpretación, entonces diríamos que toda la población o todas las huestes de la guerra federal o de después de la guerra federal o de la guerra libertadora, etcétera, etcétera, eran bravo pueblo. Entonces eso es más que todo retórica y no tiene sentido. Si agarramos lo que más importa en la actualidad, que es la conducta colectiva frente a valores que resultan fundamentales como la república y sus derivados, la democracia y la igualdad, ahí sí hay problemas para hablar del bravo pueblo. ¿Cuándo empiezan los problemas para hablar del bravo pueblo? Y te lo pregunto, porque muchas veces se habla de la gesta, por ejemplo, con el caso 23 de enero, no, que el pueblo salió a las calles mentira, de acuerdo, a celebrar y a tumbar al dictador que se fue, salió corriendo, dijo adiós y se montó en una avioneta. Y algunos titulares lo confirman. Pero de verdad nosotros colaboramos en eso, el bravo pueblo hizo algo. Primero, el primer capítulo de esa historia es la reacción del pueblo frente al derrocamiento de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos acaba de ganar una elección clamorosa. El 90% del electorado votó por él. La aclamación de una figura cívica muy importante. Ocurre un golpe de Estado y nadie sale a la calle. ¿Dónde está el bravo pueblo? Cuando estaba inflamado votando por el maestro Gallegos, creador de Doña Bárbara, el adalid contra la barbarie, y hace mutis por el foro. Nadie mueve un pelo para defender a Rómulo Gallegos o a la democracia establecida o inaugurada por Rómulo Gallegos. Ahí ya está más difícil hablar de bravo pueblo. El otro bravo pueblo que también podemos discutir es aquel que actúa, entre comillas actúa, en el derrocamiento de Pérez Jiménez. El pueblo no participó en el derrocamiento de Pérez Jiménez. El derrocamiento de Pérez Jiménez fue una operación militar, secundada por algunos sectores de los partidos políticos. Y a última hora, días antes del 23 de enero del año 58, salen los estudiantes a protestar y hay algunas algarabías y pobladas en los barrios de Caracas. Más que todo eso fue lo que pasó, simplificando, generalizando. ¿Y el pueblo? El pueblo echó a Pérez Jiménez, no, el pueblo salió a la calle cuando el mandado estaba hecho. Entonces vamos a hablar de bravo pueblo. Dejémoslo en el himno. La generación del 28 fue un bravo pueblo. En el año 1928 no pasó nada. Los muchachos, en los libros de historia de cuarto grado. Los muchachos de la universidad querían hacer una fiesta de carnaval. Comienzan los preparativos, van a elegir una reina y la eligen, va a haber un recital en el Teatro Nacional o en el Teatro Municipal y una vez cerrada, se acabó. Ese era el objetivo. Objetivo también de caridad pública, digámoslo así. Como hay muchos estudiantes pobres, vamos a crear la casa del estudiante, la morada del estudiante para ayudar a los estudiantes menos adinerados, a la gente pobre, especialmente los bachilleres que venían del interior. Eso era todo. Algunos se pasaron de palos en una de esas fiestas y dijeron varias cosas fuertes contra Gómez, presos. Jovito Villalba habló de la palabra libertad en el Panteón Nacional, preso. Y entonces los demás, que otra demostración de inocencia o de estulticia, se presentaron a la gobernación o a la prefectura de Caracas. Si expresaron a estos 5 o 6, nosotros queremos que nos pongan presos también. Y todos pusieron presos a todos. Habían puesto preso también a Rómulo Betancourt por una conferencia que había dado en el Teatro Huevo. Y se acabó. La prisión es benévola. Pasan 8 o 10 días bailando cuplé, cantando coplas de moda. No les pasa nada. Al salir, ocurre la aclamación del pueblo. El pueblo les aplaude. ¡Viva la libertad! Y dicen, nosotros. Ahí caen en cuenta de que algo está pasando. Y unos de ellos, un grupillo de ellos, 5 o 6, se involucran en una conspiración militar. Debido a esa
participación en lo que iba a ser una conspiración militar, son hechos presos todos. Y allí en el castillo de Puerto Cabello fundamentalmente y en la prisión de Palenque pasan momentos muy duros y comienzan a tocar tierra, a decir, oye, la verdad es que esto es una dictadura, la verdad es que esto es horrible. Y se acabó. Salen para el extranjero y fin, the end, como se pone en las películas. The end relativo, punto suspensivo, porque después de la muerte de Gómez y cuando comienza el gobierno de López Contreras, regresan al país a transformarlo. Ya maduraron, ya se hicieron políticos, ya se hicieron hombres de ciencia, ya se hicieron escritores, los muchachos de 19, 20, 21 años que salieron del 28. Fue lo que pasó. Entonces, ¿dónde está el heroísmo? ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está el bravo pueblo? Desde luego que eran gente con intereses distintos a los de la mayoría de la sociedad, desde luego que eran muchachos distanciados de la dictadura, pero en ningún momento tenían un propósito político. Ese es otro asunto que conspiraría contra la posibilidad de calificar a los protagonistas de ese momento como parte del bravo pueblo. Y justamente cuando hablamos de generación del 28, hay una generación que se ha querido poner ese paralelismo y es la generación 2007, la de los dirigentes que hasta hace nada formaban parte del gobierno interino, algunos estuvieron en la Asamblea Nacional. Estos muchachos jóvenes que ya no son tan jóvenes están sobre los 40. ¿Qué me dices de la generación 2007? Mira, allí sí hay una diferencia con el resto de la historia. Esto es grueso lo que voy a decir. Cuando comienzan los movimientos estudiantiles, las protestas estudiantiles por el cierre de Radio Caracas, hay un apoyo popular muy importante. Y ese apoyo popular se manifiesta en lo posterior con salidas a la calle cada vez más beligerantes y cada vez más violentas. Si hubo alguna vez un pueblo involucrado o un bravo pueblo a quien le importó la República y que parecía capaz de dar su vida por ella, es esa época. Entonces aquí ya por primera vez hay una conexión con el himno nacional, aunque parezca mentira. Y eso es interesantísimo porque no es historia, es parte de nuestra vida. O participamos o lo vimos. Y eso hay que abonarlo a las circunstancias, desde luego. Pero también esos muchachos que fueron el motor del movimiento, el pueblo en la calle, las grandes manifestaciones que eran marejadas en la autopista, los gritos del enfrentarse con la Guardia del Pueblo y con todos estos matones, fue obra, formó parte de nuestra historia y de nuestra vida. Quizá entonces por primera vez se hacen buenas las letras del himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, o que quería acabar con el yugo. No lo logró porque ya sabemos lo que pasó después. Pero si hay que buscar un corte a la pasividad, un corte al conformismo de la colectividad, se puede encontrar allí. ¿Pero es conformismo o también forma parte de, bueno, ya estoy cansado de que hubiesen matado en el año 2014 45 personas, sí, en el año 2017 unas 150 personas? ¿Cómo puede haber o decirse bravo pueblo cuando lo que veo cada vez saliendo a la calle es que pueden matar a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo? Pero lo que pasa es que bravo pueblo no depende de un switch. Cada quien tiene sus motivaciones. Si la gente sale a la calle, es porque la política lo combina. Los vecinos de esta zona salieron a la calle porque encontraron un contacto directo, sus problemas familiares, domésticos, etcétera, con la situación pública y hacen esas marejadas humanas que los convierten, por lo menos durante varios días o durante semanas, en bravo pueblo. Ajá, pero también hay otra cosa que es, muchas veces se compara, el contexto latinoamericano, algunas naciones de Latinoamérica donde esas, entre comillas, revoluciones populares o como hacen los árabes, las primaveras árabes son más fuertes. ¿Nosotros somos más cómodos o es solamente que hemos sido más reprimidos por el poder, hemos llevado quizás más golpes, que no tenemos ese tipo de efervescencia? Primero, violencia, porque ¿qué es el nombre? Primero, y me perdonan, las comparaciones son inadmisibles. Cada sociedad tiene su desenvolvimiento autónomo e independiente. Esa es otra falacia del himno nacional de Venezuela. La América toda existe en nación. En la América toda no existe en nación. Jamás ha existido como nación. Entonces, cada nación, cada república, cada región, cada comarca tiene su desarrollo particular. Entonces, no es comparar, fueron más valientes o más bravos los colombianos en algún momento que los venezolanos. Eso es muy difícil de aceptar. Son desarrollos
diversos y antagónicos muchísimas veces, pero en todo caso muy separados, muy separados. La única comparación que podemos hacernos es con nosotros mismos, con las cosas que hicimos o dejamos de hacer desde cuando empezó este proceso, supongamos que desde el 5 de julio. ¿Qué dejamos de hacer? Y te lo digo porque cada vez que hay uno de estos problemas en el mundo y termina un gobierno rápidamente y dicen, es que los ucranianos sí pudieron. Exacto, pero qué locura, ¿no? Sí se pudo y nosotros no hemos podido porque estamos claro que en no. un chinchorro. Pero es mentira que estamos en un chinchorro echado. Estuvimos en la calle en 2002. Eso es lo que estoy diciendo. Estuvimos en la calle previo a unas elecciones. Estuvimos en la calle en 2014, 2017, 2019. Bueno, ¿cuánto más? Está correcto lo que estás diciendo. ¿Cómo nos vamos a comparar con Ucrania? No estoy diciendo que me apruebes el examen. No es la prueba del examen, sino que le hables a esa gente que dice que es que nosotros estamos echados en un chinchorro. Primero que son sordos y son mudos o no ven, no son miopes. Hay fotos, cantan, hay miles de materiales en la prensa que indican cómo hubo una beligerancia y una actitud belicosa de la sociedad venezolana contra la dictadura. Eso no hay discusión. Que fracasó, esa es otra cosa, pero se hizo. Pero el fracaso produce la sensación de que estamos frustrados. No lo logramos, se acabó, cierra la puerta, enciérrate. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Y resulta que el apague y vámonos es justamente lo que se tiene que discutir. Sí hay algo de Bravo Pueblo porque lo hubo en esta época nuestra. No en la época de Guzmán ni en la época de Páez, sino ahora. Y nosotros no podemos subestimar eso, porque la gente cree que ser Bravo Pueblo significa montarse en un caballo y sacar una espada y ponerse así en la Plaza Bolívar o sustituir al Libertador. Eso no es cierto. Cada generación encuentra la manera de solucionar sus problemas y Venezuela lo ha logrado durante mucho tiempo, porque la valentía no es solamente salir a matar al caudillo o al hegemón, pero también enfrentar una crisis y solucionarla. Y 3 o 4 crisis fundamentales a través de la historia han sido solucionadas. ¿Por quién? Por los venezolanos de cada época que enfrentaron su desafío y encontraron la soldadura del rompecabezas. ¿Quiénes fueron los venezolanos más bravos de la independencia? Ninguno. Ahí la bravura está dividida en dos, qué sé yo. Acuérdate que hay que meter en la cuenta a Boves. Y Boves era diablo, sanguinario, matador, hizo lo que le dio la gana. ¿Con quién? Con los venezolanos. La tropa de Boves era, ¿de dónde vino? De los llanos venezolanos. Entonces, alguna parte de bravura hay que darle a ellos, y no decir que el bravo era Bolívar. Allí yo creo que es difícil dar una opinión que pueda funcionar. Entonces, si dejamos el himno Gloria, el Bravo Pueblo, que el Yugo lanzó, pero sin respetar la ley. Exactamente. Si tú vas a levantarte contra una tiranía, tienes que modificar la ley de la tiranía. Si no, esfuerzo baldío. Terminamos entonces por hoy. Terminamos por hoy sin conclusiones.